Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de bioquímica. Hoy veremos todo lo que tiene que ver con los mecanismos de ciclación de monosacáridos, específicamente de aldosas y cetosas. La ciclación es el proceso de conversión de carbohidratos lineales de 5 o más de 5 carbonos que se convierten en dos formas cíclicas posibles, que son el furano o el pirano. Por esta razón, vamos a encontrar los nombres de los carbohidratos con la terminación furanosa o piranosa. Entonces, cuando hablamos de carbohidratos cíclicos, ponemos el nombre previo, por ejemplo glucosa, pero en su forma cíclica se llamará glucopiranosa, como observamos en esta imagen. Comencemos entonces con la ciclación de aldosas. Esta reacción se presenta cuando el alcohol de uno de los carbonos ataca de forma nucleofílica al aldehído. Esto da origen a un enlace que se denomina un enlace hemiacetal. En aldosas existen dos posibilidades: que se dé la reacción entre el carbono 1 y el carbono 4, lo que da origen a una estructura furanosa, o la posibilidad que existe entre atacar el carbono 1 y el carbono 5, dando forma piranosa. Vamos a empezar con la ciclación entre carbono 1 y carbono 4. En aldosas, la interacción entre el carbono 1 y el carbono 4 siempre dará furanosas. En este modelo en escala, vamos a observar cómo el carbono 1, que es el carbono carbonilo, y el carbono 4, el alcohol específicamente, interactúan porque están en el mismo plano. Esa reacción forma un nuevo carbono quiral que denominamos carbono anomérico. Ese carbono quiral termina formando la ciclación y dando la estructura que ya sabemos que es la furanosa. Aquí observamos una furanosa en su forma espacial y vemos cómo los carbonos se reordenan y se reorganizan alrededor de un anillo. Ahora veremos en esta forma Fischer cómo se da el mecanismo. El carbono 1 interactuará con el alcohol 4 y estos se encuentran en el mismo plano. El hidrógeno interactúa con el oxígeno y desplaza los electrones para quedar liberado como un protón. Ese protón vuelve a interactuar con el oxígeno del carbono carbonilo y desplaza los electrones para así formar un carbocatión. Dicho carbocatión se reordena e interactúa con el oxígeno de carga negativa para formar el enlace que conocemos como enlace hemiacetal. Es así como existen dos posibilidades. Una, que el alcohol del carbono anomérico, o sea del carbono 1 en este caso, quede arriba, conocido como la forma beta. O la segunda, que el alcohol quede en el lugar de abajo, conocido como la forma alfa. Ahora miremos cómo se da la relación entre la forma Fischer, que es la que encontramos a mano izquierda, y la forma Howard, que es la que encontramos a la derecha. Los alcoholes que estén a mano derecha de la forma Fischer, que no interactuaron en la ciclación, o sea, no hacen parte del carbono anomérico, quedarán en la forma Howard en la parte de abajo, y los que estén en la parte izquierda quedarán en la forma Howard en la parte de arriba. Miremos por ejemplo cómo en el carbono 2 el alcohol que está a la derecha quedará en la forma Howard abajo. A su vez, miremos el carbono 3. En la forma Fischer el carbono 3 está a mano izquierda. Si miramos en la forma Howard, el alcohol quedará arriba. El carbono 4, que es el carbono enlazante, dejará su alcohol hacia el carbono 1, que forma el carbono anomérico. Y en este caso, como es un carbohidrato tipo D, siempre sucederá que el hidrógeno quedará abajo y los carbonos 5 y 6 quedarán arriba, lo que nos da la forma furanosa en su estado beta. Veamos a continuación la ciclación entre el carbono 1 y 5 de aldosas. Siempre que se dé esa interacción,
se va a dar una forma que se denomina una piranosa. En este modelo en 3D observamos cómo el carbono 1 interactúa con el alcohol del carbono 5, pues se encuentran en el mismo plano. Esto dará origen a un nuevo carbono quiral, denominado carbono anomérico, que le permitirá formar una estructura en forma cíclica denominado una piranosa, como observamos acá. Se observa cómo se da un heterociclo en el cual la forma es mucho más móvil y permite formar un hexágono heterocíclico que forma un anillo característico conocido como la piranosa. Esta estructura nos permite tener alta movilidad y generar un cierto grado de torsiones que permite la flexibilidad de este tipo de molécula. Veamos el mecanismo entonces. El carbono 1 va a interactuar con el alcohol del carbono 5 porque se encuentran en el mismo plano. Esa interacción induce al desplazamiento de los electrones en el alcohol y libera un protón. Este protón ataca al oxígeno del carbono carbonilo y desplaza sus electrones para formar un carbocatión que se reordena. Este carbocatión interactúa con el oxígeno y forma entonces el enlace hemiacetal, dando origen a la molécula denominada piranosa. Esta piranosa tiene dos posibilidades: que el OH esté arriba, que es la forma beta piranosa, y cuando el OH está abajo, que es la forma alfa piranosa. Miremos por ejemplo en esta imagen que nos muestra la glucosa en sus dos formas. En la forma alfa, que está a mano izquierda, que nos muestra el alcohol del carbono anomérico abajo, y en la forma beta, que es la forma derecha, que nos muestra el alcohol arriba. En este caso, ambos carbohidratos pueden existir en la naturaleza, pero sus propiedades biológicas serán diferentes. Podemos concluir entonces que las aldosas de 5 carbonos, o sea, las aldopentosas, podrán ciclar de dos posibilidades y ellas escogen uno. Cuando es entre carbono 1 y carbono 4, tomará la forma furanosa, y cuando es entre carbono 1 y carbono 5, será la forma piranosa. También, las aldohexosas, o sea, las de 6 carbonos, podrán ciclar 1,5 piranosa o 1,4 furanosa. Veamos ahora cómo se da la ciclación en cetosas. La reacción en cetosas se da cuando el alcohol ataca de forma nucleofílica al carbono carbonilo de la acetona, que en este caso es el carbono que se considera carbono 2. En este caso, el enlace que se forma es un enlace hemicetal, formando un nuevo carbono quiral. Miremos entonces cómo la ciclación de cetosas se da también en dos posibilidades. La más común, cuando se da la interacción entre el carbono 1 y el carbono 5, que da origen a furanosas. La menos común es cuando se da la interacción entre el carbono 2 y el carbono 6, dando origen a piranosas. Veamos entonces la ciclación de cetosas que se presenta entre el carbono 2 y el carbono 5. En esta imagen observamos cómo la cetosa tiene el carbono carbonilo en el carbono 2. La primera posibilidad es que el carbonilo interactúe con el hidroxilo del carbono 5. Esto dará origen a furanosas. Veamos en esta imagen de modelo de 3D cómo el carbono que se denomina carbono 2 o carbono carbonilo interactúa con el alcohol del carbono 5. Miren que estos carbonos se encuentran en el mismo plano y dan origen a un nuevo carbono quiral. En este caso será el carbono 2 quien se abra y forma un carbono quiral, y es así como se forma lo que conocemos como carbono anomérico. Este carbono anomérico será el carbono número 2 y la forma que se da es la furanosa. El mecanismo de reacción de ciclación de cetosas es igual que el de aldosas. Miremos cómo el carbono 2 interactúa con el OH del carbono 5,
desplaza los electrones y libera un protón. Ese protón ataca el OH, desplaza sus electrones y forma un carbocatión. Este carbocatión se reordena e interactúa con el oxígeno de carga negativa y forma un enlace al ciclarse que se llama el enlace hemicetal. Aquí aparece entonces la forma furanosa y tiene, igual que en aldosas, la posibilidad de cuando el OH está abajo, decimos que es una alfa furanosa, y cuando el OH está arriba, decimos que es una beta furanosa. Es importante aclarar que acá, en las cetosas, el carbono anomérico es el carbono 2. Por eso aparece un OH arriba pegado o abajo, según el caso, pegado del carbono 1, para poder observar ese carbono anomérico. Miremos entonces cómo la fructosa, una de las cetosas más importantes de la naturaleza, toma sus dos formas. Aquí en la izquierda tenemos la forma alfa de la fructofuranosa y vemos como el carbono 2 tiene el OH abajo en el carbono anomérico. En cambio, aquí a la derecha tenemos la beta fructofuranosa, en el cual el carbono 2 tiene el OH arriba. Pasemos entonces a ver la ciclación entre el carbono 2 y el carbono 6 de cetosas. Este tipo de ciclación siempre dará origen a piranosas y el carbono anomérico será siempre el carbono 2, como observamos en esta imagen. En este modelo 3D a escala observamos como el carbono 2 ataca el alcohol del carbono 6. Es allí como se forma un nuevo carbono quiral conocido como carbono anomérico. Observamos aquí que en este caso el carbono anomérico será el carbono 2 quien se abra, que es un nuevo carbono quiral, y la forma, como observamos en esta imagen, será una piranosa. Este heterociclo tiene alta movilidad como todas las piranosas y tiene la capacidad de tener dos formas, como ya sabemos, la forma alfa y la forma beta, como se observa acá. Aquí en el mecanismo es el mismo mecanismo en el cual se encuentran en el mismo plano, se libera un tipo de protón que ataca el carbono carbonilo y termina desplazando los electrones para formar un carbocatión. Este carbocatión atacará al oxígeno y formará un enlace que conocemos como enlace hemicetal. Al igual que todos los casos de ciclación que hemos visto hasta el momento, vamos a descubrir que cuando el carbono anomérico, que en este caso es el carbono número 2, tiene el alcohol abajo, tendríamos el anómero alfa, y cuando el carbono anomérico tiene el OH arriba, tendríamos el anómero beta. Podemos concluir entonces que la ciclación de cetosas se logra en cetopentosas, solamente la ciclación entre el carbono 2 y el carbono 5, dando solamente la estructura furanosa, y en las cetohexosas se da entre el carbono 2 y el carbono 5, dando furanosas, que es bastante común, y entre el carbono 2 y el carbono 6, dando piranosas, que es una ciclación bastante rara. Finalizamos con esto esta entrega. Aquí hemos podido ver todo lo que tiene que ver con ciclación de carbohidratos, específicamente con los carbohidratos que son de 5 y 6 carbonos. Nos encontraremos en próximas entregas. Hasta luego.